Una mujer es expulsada del funeral de su padrastro por sus medios hermanos y le niegan su herencia. Pero cuando leen el testamento, se llevan una sorpresa. Hola, bienvenidos. Por favor, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Una huérfana fue expulsada del funeral de su adinerado padrastro, privada de su parte de la herencia. Sin embargo, cuando el abogado reunió a la familia para leer el testamento, Rodrigo Buarque quedó sin aliento. Regresó a casa con un cochecito doble que apenas cabía por la puerta y se inclinaba peligrosamente, listo para volcarse junto con los niños, pero Rodrigo logró atraparlo justo a tiempo. Las huellas de barro dejadas por la lluvia otoñal mancharon el suelo. Pero Rodrigo nunca dejaría el cochecito en el pasillo común. Una vez le robaron su bicicleta y no estaba dispuesto a correr más riesgos, especialmente con algo tan importante y costoso como el cochecito. No era algo que hubiera ganado por su buena apariencia. Sospechaba que uno de sus vecinos, un anciano gruñón que parecía disgustado con el desorden en el pasillo, podría ser el ladrón. Pero Rodrigo no tenía pruebas. Aceptó su pérdida y desde entonces guardó todas sus pertenencias dentro del apartamento, lejos de miradas curiosas. Retiró cuidadosamente a los niños del cochecito, uno por uno. Primero a su hija menor, Raquel, luego a su hijo mayor, Lu. Aunque los niños eran gemelos, títulos como el menor y el mayor eran arbitrarios. Después de todo, ¿era realmente significativo que Raquel naciera 8 minutos después de Lucas? En el futuro, pocos se preocuparían. Al menos eso pensaba Rodrigo. Por ahora solo tenían 3 años, pero llamarlos de esa manera era conveniente para él, y no solo para él, sino también para su esposa. Rodrigo desnudó a los niños uno por uno, primero quitando el pelele de la menor. Ella siempre se irritaba terriblemente cuando hacía mucho calor. Luego desnudó al mayor. No le gustaba estar envuelto como una mariposa a punto de emerger de su capullo, pero se quejaba menos. Después de todo, no solo era el mayor, también era un hombre, o más bien, un futuro hombre. La esposa de Rodrigo, Teresa, creía que las niñas podían ser perdonadas por cosas que a los niños no, por lo que siempre atendía a Lucas solo después de terminar con su hermana menor. ¿Afectaría esto al futuro? Posiblemente, al igual que era posible que Raquel se viera afectada por tal permisividad, pero las consecuencias de esta crianza aún estaban distantes. Por ahora, lo principal era mantenerse a flote. Rodrigo vistió a los niños, los lavó y los puso en sus sillas altas. Ya había terminado su turno matutino en la fábrica. Rodrigo era un hombre de disposición intelectual, pero de alguna manera había que ganar dinero. Después de su turno, recogía a los niños de la guardería, los llevaba a pasear hasta la hora de la cena, y en solo 30 minutos tendría que salir para su segundo trabajo. Rodrigo no era solo un simple trabajador. También trabajaba en un banco, tomando turnos nocturnos como consultor financiero. Tenía que irse en 30 minutos, y Rodrigo ni siquiera había comenzado a alimentar a los niños todavía. Normalmente, Teresa se encargaba de los niños por la noche. Bueno, no toda la noche. A la joven madre no parecía gustarle mucho su papel relativamente nuevo. Siempre que surgía la oportunidad, pasaba a los niños a su esposo, y no le importaba en absoluto que su esposo estuviera increíblemente cansado de trabajar en 2 empleos. Ahora era su turno de cuidar a los niños, pero había desaparecido en algún lugar. Rodrigo calentó la comida y aplaudió con frustración. ¿Y dónde está su madre?, les preguntó a los niños de preescolar. ¿Saben dónde está? En respuesta, solo recibió miradas confusas. Lucas parpadeó, mientras que Raquel, inesperadamente, golpeó la mano en la mesa, probablemente imitando a su padre. Rodrigo apretó los labios y sonrió a los niños por un breve segundo. Eso fue suficiente para empezar a reprenderse a sí mismo. Después de todo, acababa de culpar a los niños por Teresa haber dado a luz a ellos. La verdad era que se habían apresurado a tener hijos. Teresa realmente no quería trabajar ni cuidar de los niños, y Rodrigo simplemente no podía dividirse en 2. Tal vez lo deseaba, pero era físicamente imposible. Cada vez que lamentaba que Teresa hubiera dado a luz a esos maravillosos niños, pasaba la semana siguiente culpándose a sí mismo. ¿Cómo podía pensar eso? ¿Cómo se le había pasado esa idea por la cabeza? Al final, se calmaba, decidiendo que solo era el estrés del exceso de trabajo. Oh, si tan solo Teresa pasara 1 hora más con los niños de lo habitual. Rodrigo se acercó a los pequeños y los besó a ambos en sus pequeñas cabezas. Por supuesto, el primer beso fue para Raquel, ya que era la menor, y el siguiente, lógicamente, fue para Lucas.
Era bueno que a esa edad aún no se dieran cuenta de que algunos recibían un poco más de atención. Tal vez algún día lo entenderían. Después de besar a los niños, Rodrigo salió corriendo de la cocina, queriendo echar un mejor vistazo al pequeño apartamento. Tal vez su esposa solo se había quedado dormida y no los había escuchado llegar, o tal vez se estaba escondiendo en algún lugar, sin querer lidiar con sus propios hijos. Si ese fuera el caso, Rodrigo tendría que asegurarse de que se encargara de ellos. Pero, ¿por qué Teresa siempre huía de sus responsabilidades? Después de todo, ella era la que quería tener un bebé. Insistía en que era hora de crecer, hora de convertirse en padres. Entonces, ¿por qué no cuidaba de los niños en absoluto? Esto era algo que Rodrigo no entendía, y no tenía tiempo para pensar en ello. Le hubiera encantado, como Teresa, acomodarse en el sofá frente al televisor, o como solía hacer su querida esposa, sentarse en el balcón con un cigarrillo, contemplando la vida, pero no tenía tiempo para tales lujos. Rodrigo continuó buscando a su esposa, pero sus esperanzas se desvanecieron. Aparte de Rodrigo, los niños y un cactus medio podrido, no había nadie más en el apartamento. Teresa había desaparecido de nuevo. Bueno, no era la primera vez. Volvió a la cocina, alimentó rápidamente a los niños mientras miraba nerviosamente el reloj. No puedo llegar tarde al trabajo. Los sacó de sus sillas altas y los colocó frente a un montón de juguetes esparcidos. Cuando solo quedaban unos minutos antes de que tuviera que irse al trabajo, la puerta principal se abrió lentamente con un chirrido. El corazón de Rodrigo saltó de alegría. Mentalmente, se agradeció a sí mismo, a su esposa, e incluso dijo una rápida oración a Dios por su regreso. Pero aún no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Besó a los niños de nuevo, en el mismo orden, pero esta vez con más entusiasmo, y corrió a saludar a su esposa. «Teresa, ¿sabes qué hora es? Podría llegar tarde al trabajo. ¿Dónde has estado?», comenzó poniéndose el abrigo nerviosamente mientras se envolvía la bufanda descuidadamente alrededor del cuello. Continuó: «Alimenté a los niños, así que no necesitas hacer nada. Solo cuídalos, juega con ellos, lo resolverás». «¿Por qué estás tan callada?». Teresa, que acababa de regresar de quién sabe dónde, estaba inmóvil en el pasillo, ni siquiera se había quitado el abrigo, y su expresión estaba cansada, aunque obviamente no tenía mucho de qué estar cansada. Sus días eran más o menos así. Rodrigo se despertaba temprano en la mañana, llevaba a los niños a la guardería, luego corría al trabajo. Después del trabajo, recogía a los niños, los llevaba a casa, los alimentaba, y luego corría a su segundo trabajo. ¿Qué hacía Teresa durante ese tiempo? ¿Quién sabe? Miraba la televisión, charlaba por teléfono, tal vez salía a dar un paseo, disfrutando del lago cerca de su casa, tal vez desayunaba en un café. Su única responsabilidad era cuidar a los niños mientras Rodrigo estaba en su segundo trabajo. Entonces, ¿de qué estaba cansada? Extraño. Ella se quedó inmóvil en el pasillo, con la mirada distante, y el barro goteaba de sus botas. «Teresa, ¿por qué estás parada ahí?», preguntó Rodrigo con irritación, deteniéndose en la puerta del apartamento. Creyó detectar un nuevo y muy extraño olor, algo que le recordaba a la colonia de hombre. Olfateó el aire, pero rápidamente desechó esos pensamientos extraños y persistentes. Volvió a preguntar: «¿Qué te pasa?». Finalmente, Teresa salió de su trance. Sus labios delgados, pintados con lápiz labial rojo, se curvaron en un puchero. «Estoy cansada de todo esto», exclamó bruscamente, y luego gritó: «Estoy harta de ti y de tus hijos también». Rodrigo se quedó congelado en su lugar. ¿Harta de los niños? ¿De qué estaba hablando? Quería hablar con Teresa, acercarse a ella, preguntarle qué había sucedido y qué la estaba molestando. Quería hacerlo, pero no había tiempo. «Teresa, entiendo, algunas veces estás de mal humor, ¿sabes? Eso me pasa más a menudo de lo que me gustaría. ¿Pero podemos no hacer esto ahora?». «Está bien. Necesito irme al trabajo», respondió. Una expresión de desdén apareció en el rostro de la joven. «Si fueras un verdadero hombre, estaríamos viviendo una vida normal». Rodrigo miró el reloj una vez más. Debería haberse ido hace 2 minutos, pero podía dedicar 1 minuto más. «¿Un verdadero hombre?», repitió. «¿Qué estás insinuando? ¿Estás diciendo que no estoy haciendo lo suficiente por nuestra familia?». «Los hombres de verdad ganan dinero de verdad», respondió ella sin pensarlo 2 veces. «¿Y tú? Ni siquiera tienes un trabajo decente. Prácticamente estamos viviendo en la pobreza». Rodrigo apretó la mandíbula con fuerza. ¿Le gustaba vivir así?
Por supuesto que no. Odiaba trabajar en la fábrica. Odiaba cuando Raquel miraba con anhelo un juguete que no podía permitirse. Odiaba cuando casi se saltaba la cena, dándoselo todo a su esposa e hijos. Odiaba tener que escuchar las rabietas de su esposa desempleada mientras llegaba tarde al trabajo. Tal vez en otro día, en otro estado de ánimo o en diferentes circunstancias, no habría dicho nada, pero en ese momento, Rodrigo estaba al límite. Si tú, querida mía, fueras capaz de cuidar a tus propios hijos, podría haber conseguido un buen trabajo, pero eres demasiado delicada para eso, ¿verdad? Tal vez hayas olvidado que fuiste tú quien quiso tener estos hijos. La mirada de Teresa se volvió fría y hostil. Rodrigo sintió como si ella se hubiera convertido en hielo. Hasta notó el frío extendiéndose por el apartamento. Ella respondió como si hablara con alguien a quien despreciaba con todo su corazón. No sabía que sería tan difícil con ellos. Estoy cansada de ellos. No los amo, dijo, sus palabras golpeando a Rodrigo como una ráfaga de viento helado. Era como si se hubiera convertido en piedra, su confesión desencadenando una tormenta de emociones dentro de él. No amarlos, a sus propios hijos. Parecía que ella necesitaba un chequeo por esa cabeza vacía. ¿Cómo puede alguien no amar a sus propios hijos? Después de todo, ella es su madre. ¿Cómo es eso posible? Sí, Rodrigo había estado enojado con los niños antes. Había habido momentos en los que les había levantado la voz. Momentos como hoy, cuando por un breve segundo lamentó haber empezado una familia. Pero esos pensamientos eran fugaces, antinaturales e innecesarios, como un sustituto del azúcar, dulce pero no azúcar real. Esos pensamientos iban y venían. No eran realmente suyos, solo extraños y ajenos. Pero escuchar tales palabras de Teresa, la madre de sus hijos, era genuinamente aterrador. Y tal vez, si Rodrigo no hubiera estado al límite ese día, tal vez si se hubiera quedado a hablar con ella, la vida podría haber sido diferente. Pero Rodrigo hizo lo que hizo. Se acercó a su esposa, la agarró por los hombros y le dijo, sacudiéndola ligeramente, «Estoy tarde para el trabajo. Quítate el abrigo, lávate las manos y ve a cuidar a tu hijo y a tu hija». Después de decir estas palabras, inmediatamente salió del apartamento. A partir de ese momento, Rodrigo nunca volvió a ver a Teresa, nunca más. Teresa se fue. Se fue de sus vidas para siempre, sin dejar rastro, mientras Rodrigo estaba en el trabajo. Como te imaginarás, no cuidó de los niños. Era como si hubiera estado preparándose para esto. Empacó todas sus pertenencias y dejó el apartamento. Se fue sin pensarlo 2 veces, dejando a sus gemelos de 4 años solos en el apartamento, con solo un cactus medio podrido como compañía, es decir, completamente solos. Cuando Rodrigo regresó a casa, encontró una escena espantosa. La pequeña Raquel estaba sentada en el alféizar de la ventana y, por la gracia de Dios, no se había caído. Mientras tanto, Lucas estaba jugando cerca de un enchufe eléctrico, tratando de encontrar objetos que encajaran en los agujeros. El apartamento estaba vacío, como si Teresa nunca hubiera estado allí. Rodrigo podría haber pensado que ese era el caso, que todos los años que habían pasado juntos eran solo una ilusión. Pero entonces, ¿de dónde habían salido los niños? Después de calmarse un poco, comenzó a cuestionar a los pequeños. ¿Dónde está mamá? ¿A dónde se fue? Su voz sonaba como si estuviera al borde de la histeria. Lucas, sentado en el suelo, emitió un sonido que era una mezcla entre un sollozo y una pequeña canción. Raquel, aunque 8 minutos más joven, actuaba con mucha más madurez. Se levantó, puso las manos en las caderas y respondió, «Mamá se fue». Bajando la voz, añadió con cierta crueldad, «Espero que no vuelva». Se dirigió a su hermano, «¿Verdad, Lucas?» Lucas respondió con el mismo sonido indistinto. Al escuchar a Raquel, Rodrigo lo entendió todo. En verdad, siempre había sabido que esto sucedería tarde o temprano. Después de todo, Teresa estaba muy alejada de la maternidad. Las duras palabras que había dicho durante su último encuentro, la forma en que hablaba con tanto odio sobre no amar a sus hijos, eran aterradoras. Rodrigo se dio cuenta de que su esposa lo había dejado para siempre. Un poco más tarde encontró una nota de ella que decía algo como, «No puedo vivir así, te dejo por otro hombre, mi nuevo hombre es mejor que tú», y cosas por el estilo. Para Rodrigo fue doloroso leer eso. Fue doloroso darse cuenta de que su esposa lo había dejado. Pero ese dolor fue eclipsado por otra, una realización más aterradora,
que su esposa, ahora aparentemente su exesposa, había abandonado tan fácilmente a sus hijos. Dejarlo a él era una cosa, pero dejar a los niños solos, eso significaba que realmente los odiaba. ¿Quién en su sano juicio dejaría completamente solos a niños de 4 años? Solo una verdadera psicópata, o mejor dicho, una mujer psicópata. Tal vez Rodrigo necesitaba un tiempo para reflexionar, para pasar tiempo a solas. Tal vez buscó consuelo en una botella de alcohol, pero no tenía tiempo para eso. Tenía que trabajar, encontrar una niñera nocturna para los niños, cuidarlos. En cuanto al sufrimiento, tal vez eso podría esperar para más tarde, en otro momento, si es que alguna vez llegaba. Rodrigo comenzó a girar como un hámster en una rueda, pero a diferencia de un hámster, él actuaba con un propósito. Calculaba todo, planificaba todo. Cada una de sus acciones tenía un significado. Le resultaba difícil, increíblemente difícil, pero logró soportar la carga que había caído sobre él. De hecho, en algún momento se dio cuenta de que incluso era un poco más fácil sin su esposa. Sí, tenía que pagarle a alguien para que cuidara de los niños, pero al menos ya no tenía que escuchar quejas interminables. Además, el salario de la niñera era significativamente menor que el dinero que solía destinarse a los caprichos de su esposa. En resumen, Rodrigo estaba criando a 2 hijos por su cuenta. Al principio fue difícil, pero los niños crecen rápido. Cuando empezaron la escuela, Rodrigo se dio cuenta de que había llegado el momento. Había algo de verdad en las palabras de su esposa. En efecto, estaba estancado. No quería pasar toda su vida viviendo en la pobreza, como había dicho Teresa. No quería vivir al borde de la inanición en el futuro. Así que cuando Raquel y Lucas empezaron la escuela, Rodrigo supo que era el momento. Rodrigo siempre había estado interesado en las finanzas. Siempre había sido un hombre inteligente con un buen sentido para los negocios. Siempre había querido más y sabía que su momento llegaría. Sabía que su día de éxito llegaría. Y entonces llegó. Después de años de pobreza, noches sin dormir y numerosos intentos fallidos, finalmente logró iniciar su propio negocio. Intentó muchas cosas. Abrió una pequeña tienda de barrio, administró un pequeño pub y vendió productos para niños. Pero su verdadero éxito fue en el área que mejor conocía, las finanzas. Cuando sus hijos cumplieron 14 años, Rodrigo abrió su primer emprendimiento exitoso, su propio banco. Sí, su banco no era un líder nacional, ni lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país, pero era su pasión. Aquellos que decían que él era solo el hijo de padres adinerados, que simplemente tuvo suerte y aprovechó una oportunidad, no sabían lo difícil que fue el camino para convertirse en el director de una empresa prominente. No sabían por lo que Rodrigo había pasado. No sabían cómo había pasado hambre, usando lo último de sus provisiones para hacer la cena para sus hijos. Nadie sabía lo que Rodrigo había soportado durante su larga vida. A partir de ese momento, fue conocido solo como el acaudalado dueño de una gran empresa, Rodrigo Buarque. Fue conocido como el hombre más rico de su ciudad. Esto plantea la pregunta: ¿qué diría Teresa si supiera lo que su exesposo había logrado? Pero Rodrigo había decidido que nunca la perdonaría. El tiempo pasó y los niños crecieron. Rodrigo podía ver que se estaban convirtiendo en miembros típicos de la juventud dorada, desinteresados en cualquier cosa significativa, llevando vidas descontroladas. Lo veía todo claramente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, una infancia pasada en la pobreza tenía sus consecuencias. Tampoco ayudaba que, de alguna manera, Raquel siempre hubiera sido la más querida. Creció siendo una joven egoísta, egocéntrica y a veces incluso cruel. Rodrigo tuvo conversaciones serias con ella, amenazando con cortarle la asignación, pero nunca sirvió de nada. Tal vez ya se había formado como persona, o tal vez todo estaba en los genes de su madre biológica. Quién sabe por qué se convirtió en lo que era, pero el hecho es que no podía ser cambiada. Lucas, por otro lado, se comportaba exactamente como su hermana menor. La única diferencia era que mientras Raquel actuaba de esa manera porque era así, su hermano Lucas simplemente hacía lo que su hermana le decía. Quizás, si hubiera estado solo, o si no hubiera sido tan reprimido durante su infancia, podría haberse convertido en una persona completamente diferente. Pero, al igual que Raquel, él había crecido, y por mucho que Rodrigo deseara cambiar a sus hijos, no había nada que pudiera hacer. Pasaron los años, se abrieron nuevas sucursales del banco por todo el país, y sus hijos aún eran menores cuando Rodrigo se enamoró de nuevo, por segunda vez en su larga vida.
Finalmente, encontró a la persona que había estado buscando toda su vida. Su segunda esposa, una mujer amable y de buen corazón llamada Beatriz Silva. Ella era muy dulce y hogareña. Ya había trabajado para Rodrigo como consultora financiera. Rodrigo supo que estaba enamorado desde el momento en que la vio por primera vez. De hecho, no podía entender cómo alguien podría no amar a una mujer como ella. Reflexionó sobre esta pregunta con justa razón. Al igual que Rodrigo, Beatriz tenía una hija de su primer matrimonio. En su primera cita, ella compartió su historia de vida con su futuro esposo. Le contó cómo su primer esposo la había dejado con un bebé en brazos. Rodrigo tampoco podía entender eso. No podía imaginar cómo alguien podría abandonar a su hijo, cómo alguien podría dejar sola a una mujer tan encantadora y dulce. Le propuso matrimonio a Beatriz después de solo un mes de citas. Después de la boda, Beatriz y su hija Amelia, que era 5 años menor que Raquel y Lucas, se mudaron a la casa de Rodrigo. Rodrigo y Beatriz no presentaron a sus hijos de inmediato. Aunque Rodrigo nunca lo admitiría, estaba muy nervioso. Temía que Beatriz lo dejara si veía a los pequeños demonios que había criado, pero no podían retrasarlo más. Poco después de la boda, cuando Beatriz y Amelia se mudaron a su nuevo hogar, los niños tuvieron que ser presentados. Lucas y Raquel pusieron caras, ya que, para entonces, ambos ya tenían 17 años. Rodrigo se paró frente a sus ahora adultos hijos. Raquel era tan hermosa, y Lucas era un joven alto y apuesto. Era una pena que su apariencia no coincidiera con sus cualidades internas. Rodrigo carraspeó y adoptó una expresión seria mientras comenzaba a hablar con sus hijos. Raquel, Lucas, comenzó. Ustedes saben que me casé hoy. Es una lástima que no se molestaran en asistir a la boda de su propio padre. Si hubieran venido, sabrían que mi esposa tiene una hija. Raquel puso los ojos en blanco, y Lucas no sabía qué pensar. Miró a su hermana con una expresión preocupada que parecía bastante cómica. Un chico alto y fuerte literalmente mirando a su delicada hermanita en busca de orientación. Raquel asintió hacia él y respondió. Papá, no nos molestes. Fuimos a la fiesta de Carla, mi excompañera de clase. Hubo una fiesta. ¿Qué elegirías tú? ¿Ir a una fiesta genial con amigos o sentarte entre los amigos viejos y aburridos de tu papá? Rodrigo suspiró profundamente. Lucas, ¿qué tienes que decir sobre esto? Eres el hermano mayor. Deberías tener tu propia opinión. ¿Simplemente seguiste de nuevo a tu hermana? ¿De verdad disfrutaste esa fiesta? Escupió la última palabra con un desdén apenas disimulado. ¿Cómo podía la hija de un hombre tan influyente hablar con un argot tan terrible? Rodrigo tampoco entendía eso. Miró fijamente a su hijo, esperando una respuesta razonable. Lucas vaciló. Raquel dijo que quería ir a la fiesta, no a tu boda. ¿Y por qué te casaste de todos modos? Miró de nuevo a su hermana, y en cuanto ella le sonrió, él enderezó los hombros con orgullo. Papá, ¿qué esperabas de nosotros? Tenemos nuestras propias cosas que hacer. Rodrigo negó con la cabeza, tratando de encontrar algún aspecto positivo en el comportamiento de sus hijos, y para su sorpresa, encontró uno. Al menos eran inseparables, siempre juntos. De hecho, había un vínculo especial entre los gemelos. Curiosamente, su madre nunca había tenido esa conexión especial con ellos. Suspirando de nuevo, continuó. Entonces, ya que se perdieron mi boda, se perdieron mucho. Mi esposa Beatriz va a vivir con nosotros, lo cual debería ser obvio. Pero su hija Amelia también se mudará. Las voy a traer ahora para que las conozcan. Les lanzó una mirada severa a sus hijos. Y más les vale no tratar mal a Amelia, o de lo contrario, consideró que era lo más importante para ellos, y luego añadió, les cortaré el dinero por completo, no solo por un tiempo, sino para siempre. ¿Entendido? Lucas asintió, mientras que Raquel respondió con una sonrisa burlona. Elegiste una mujer con equipaje, papá. Con nuestro dinero podrías haberte casado con una modelo. Raquel se calló. Su padre respondió con calma. Voy a traerlas ahora. Rodrigo fue a buscar a su nueva familia, que lo esperaba en el auto fuera de la casa. Las llevó a la sala de estar, donde sus hijos de su primer matrimonio estaban sentados impacientemente. Rápidamente las presentó a su esposa, Beatriz. Raquel y Lucas forzaron sonrisas, pero incluso eso complació a Rodrigo. Sabía que era lo máximo que podía esperar de ellos. Luego llegó el momento de presentar a Amelia. La niña de 12 años estaba parada tímidamente junto a su madre. En verdad, no quería mudarse allí en absoluto.
Aún no se había acostumbrado a la idea de tener a este hombre como su nuevo padre, y ahora tenía que lidiar también con un nuevo hermano y hermana. Eran tan parecidos, tan cercanos. Amelia esperaba que la aceptaran en su pequeño y único círculo. Su madre intervino. «Raquel, eres tan hermosa», dijo con una sonrisa. «Lucas, eres tan masculino, un verdadero hombre. Espero que tú y mi Amelia se lleven bien rápidamente». Raquel siguió sonriendo, pero era una sonrisa forzada. Para alguien que no la conociera, podría parecer genuina, pero su padre sabía mejor. Entendía que su hermosa hija podía ser bastante cruel. En ese momento, su nueva esposa tiró de su mano y antes de irse, les dijo a los niños: «Bueno, conózcanse, diviértanse. Ahora son una familia». Rodrigo no pudo evitar seguir a su esposa. Los recién casados rieron alegremente, pero las últimas palabras de Rodrigo fueron dichas en un tono serio. «Raquel, Lucas, recuerden lo que dije». Con eso, salió de la habitación, del brazo de su sonriente esposa. Amelia se encogió de miedo mientras los labios de Raquel se curvaban en una sonrisa astuta. Lucas se rascó la cabeza torpemente. «Bienvenida», dijo. «Los sirvientes te mostrarán tu habitación». Raquel le lanzó a su hermano una mirada feroz y desaprobadora, lo que ahora lo hacía parecer más intimidado que la nueva hermanita. ¿Una habitación para ella? ¿Por qué? Raquel se acercó a Amelia, inclinándose hacia su rostro. ¿Crees que no sé lo que tú y tu madre están planeando? ¿Intentando sacarle dinero a nuestro papá? Todo esto es nuestro, dijo señalando todo a su alrededor. Esta casa, el dinero de papá, su negocio. No tienes derecho a nada de eso. Y si intentas algo... En ese momento, Lucas finalmente encontró su voz. «Raquel, ¿por qué la tratas así? Déjala en paz, es solo una niña». Raquel respondió con una bofetada en la mano de su hermano. No muy fuerte, pero lo suficiente para humillarlo. «Eres un estúpido, Lucas. ¿Para qué necesitamos a esta mocosa? ¿No entiendes que cuando papá muera, ella será un estorbo? Ahora es pequeña, pero no se quedará así para siempre». Mientras el hermano y la hermana discutían, Amelia sentía que estaba a punto de desmayarse. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué dinero? ¿Qué negocio? No entendía del todo, pero sabía una cosa con certeza. Su madre no era así. Nunca olvidaría el momento en que ella y su madre no tenían dinero y compraron solo un pan y un trozo de salchicha con sus últimas monedas. De camino a casa se encontraron con un mendigo y Amelia siempre recordaría el dolor en los ojos de su madre cuando le dio parte de su escasa compra al hombre. La madre de Amelia quizás no era un genio, pero tenía un corazón puro y bondadoso. Sabía cuánto amaba su madre a Rodrigo, y escuchar a su hija decir cosas tan terribles era insoportable. Amelia decidió defenderse, tanto por el honor de su madre como por el suyo propio. «Mi madre ama a tu padre, lo sé muy bien, y yo ni siquiera quiero una habitación, ni siquiera quería mudarme aquí». Raquel la interrumpió. «Entonces cállate». Se volvió hacia su hermano. «Tienes razón en algo, es solo una niña tonta como una piedra por ahora, pero cuando crezca, podría darse cuenta de lo afortunada que es. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Raquel, ya basta», interrumpió su hermano mayor. «Nuestro papá todavía tiene una larga vida por delante». Raquel bajó la voz, hablando entre dientes. «¿Has olvidado lo que discutimos recientemente?» Lucas levantó las manos en un gesto de rendición, retrocediendo como para decir que estaba fuera de esa conversación. Raquel luego se dirigió a su nueva hermana, su rostro ahora adornado con una amplia sonrisa, aunque esa sonrisa era mucho más aterradora que cualquier cosa que hubiera dicho antes. «Recuerda, no eres nadie aquí», dijo. Amelia tragó saliva nerviosamente y asintió. Lo último que quería era discutir con esas personas horribles. Satisfecha consigo misma, Raquel continuó. «Y no digas ni una palabra a tu madre. Y especialmente no digas nada a nuestro padre. Cuando pregunten, dirás alegremente que nos hemos hecho amigas». Amelia tembló, pero sintió la necesidad de terminar la conversación en un tono positivo. Esperaba que al estar de acuerdo, Raquel pudiera suavizarse un poco. Después de todo, aún no había perdido la esperanza de que algún día pudieran convertirse verdaderamente en amigas. Ella respondió: «Está bien, no diré nada a nadie, lo prometo. Y diré que ahora somos amigas». «Por supuesto», dijo Raquel asintiendo antes de alejarse.
entrelazando el brazo con su hermano y desapareciendo en algún lugar desconocido. Amelia se quedó sola. Definitivamente no era así como había imaginado conocer a sus nuevos familiares. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo podría ganarse su aprobación? Se dio cuenta de que su nueva vida sería lujosa, pero lejos de ser fácil. Rodrigo estaba tan preocupado por su esposa que no notó un detalle aparentemente insignificante pero importante. Con el paso de los días, Raquel se volvía cada vez más agresiva. Tal vez, a su edad, estaba empezando a parecerse a su madre biológica, o quizás era porque había sido malcriada de niña. De cualquier manera, Raquel estaba cambiando rápidamente, y a medida que ella cambiaba, Lucas también lo hacía. Mientras tanto, Amelia, que crecía bajo el mismo techo, seguía siendo como siempre había sido: amable, dulce y abierta al mundo. Sin duda, tenía el temperamento de su propia madre. Beatriz estaba viviendo una vida feliz como la esposa amada de un empresario exitoso, y la vida de Rodrigo no había cambiado mucho, excepto por una cosa. Ahora, cada mañana comenzaba con una sonrisa genuina y feliz. Finalmente había encontrado a la mujer con la que siempre había soñado. Sus hijos estaban creciendo. Raquel y Lucas habían celebrado hacía mucho tiempo su mayoría de edad, pero no tenían planes de dejar la casa de su padre. Estaban más que contentos con una vida en la que nunca tenían que hacer o emprender nada. Rodrigo se había resignado a lo que había creado. Sí, eran ambiciosos y perezosos, pero eran sus hijos, su propia sangre, a quienes amaba a pesar de todo. Aunque su madre había resultado ser un personaje, él aceptaba que Raquel y Lucas estaban desperdiciando sus vidas, esperando que tal vez recapacitaran más adelante. La vida podría haber sido perfecta, pero unos años después, una tragedia golpeó a la familia, algo terrible e irreparable. A su segunda esposa le diagnosticaron cáncer. Un año después de lo que los médicos aseguraron fue una operación exitosa, ella falleció. Amelia tenía 16 años cuando su madre murió. No hay palabras para describir cuánto sufrió, y es aún más difícil imaginar el dolor del viudo. Pero Raquel y Lucas casi estaban satisfechos con el desenlace. Por supuesto, no lo mostraban, pero nunca les había gustado Beatriz. De hecho, realmente no amaban a nadie más que a ellos mismos. A los 16 años, Amelia decidió que era hora de encontrar un nuevo hogar. Su madre había fallecido, y las palabras de Raquel resonaban en su mente. «No eres nadie aquí», le había dicho su media hermana el primer día que se conocieron. Cuán sorprendido estaba Rodrigo cuando encontró a Amelia empacando sus cosas. «¿A dónde vas, querida? Te quiero como a mi propia hija. Ahora eres mi hija y nunca te dejaré ir», dijo su padrastro, abrazándola con cariño. Amelia lloró, pero no de tristeza. Estas eran lágrimas de felicidad. Ya lo sabía, pero ahora estaba absolutamente segura de que Rodrigo, quien le había pedido que lo llamara papá, era un buen hombre. Era tan amable como su difunta madre, y lo más importante, no tenía nada en común con sus propios hijos. Amelia estaba radiante al darse cuenta de esto. El tiempo pasó. Amelia y su padrastro lograron superar una pérdida tan terrible, mientras que Raquel y Lucas seguían de fiesta sin cesar. Amelia estudió con diligencia, se graduó de la escuela secundaria con excelentes calificaciones, completó sus estudios universitarios y continuó su educación en finanzas. Después de terminar sus estudios, comenzó a trabajar en la empresa de su padrastro, ayudando y ofreciendo ideas realmente notables. Rodrigo estaba encantado. Tal vez no había logrado criar bien a sus propios hijos, pero su hijastra era una joven brillante. No era sorprendente, después de todo. Cada uno de sus hijos se parecía a su madre. Algunos tenían una madre que era un ángel, mientras que otros tenían todo lo contrario. Mientras Raquel estaba en otra fiesta, Amelia estaba preparando un plan de negocios. Mientras Lucas se despedía de otra novia, Amelia estaba preparando la cena para su padrastro. Por supuesto, siempre había un cocinero en la casa, pero a Amelia le encantaba hacer feliz a su único padre restante, siempre encontrando tiempo para cocinar sus platos favoritos. En resumen, los hijos de Rodrigo, fueran biológicos o no, eran completamente diferentes. Sin duda, él amaba a Raquel y a Lucas, pero Amelia era algo especial. El imperio financiero estaba creciendo, y la familia de Rodrigo se estaba volviendo aún más rica, aunque parecía que no podían ser más ricos. Sin embargo, esto no le traía ninguna alegría. Como resultó, ninguna cantidad de dinero podía traer satisfacción cuando tu corazón está fallando.
Se detenía, hacía una pausa y luego volvía a detenerse a mitad de camino, frotándose el pecho con la palma de la mano. Al principio, acostumbrado a su robusta salud, Rodrigo no pensó que fuera algo serio. Pero después de un episodio particularmente grave, se dio cuenta de que no podía continuar. Intentó buscar tratamiento, pero nada realmente ayudó. Con cada día que pasaba, el anciano empresario se sentía peor y peor. Al principio, trató de luchar contra su enfermedad, pero fue en vano. Eventualmente, aceptó que estaba a punto de morir. No se podría decir que esto le preocupaba particularmente. Al contrario, sabía que pronto se reuniría con su amada en las cálidas y esponjosas nubes. En cualquier caso, no estaba preocupado por sí mismo, sino por lo que le sucedería a sus hijos, su propia carne y sangre. ¿Qué sería de ellos? No estaba preocupado en absoluto por Amelia. Ella era una chica inteligente, alguien en quien podía confiar. Pero, ¿qué pasaría con Raquel y Lucas? ¿Serían capaces de sobrevivir sin él, sin su dinero? ¿Serían capaces de gestionar la empresa correctamente después de su muerte? Y así, su padre decidió tener una conversación seria con ellos. Rodrigo avistó a sus hijos mayores desde la distancia. Ambos estaban de pie en la amplia terraza abierta. Los observaba a través de las ventanas panorámicas, sin poder apartar los ojos de ellos. Cuánto habían crecido, hermosos, pero la belleza en esta vida no significa mucho, eso lo sabía con certeza. Se dirigió hacia la terraza con la intención de tener una conversación seria con ellos. Abrió la puerta de la terraza en silencio y se quedó congelado en shock. Ni Raquel ni Lucas notaron su presencia, continuando su desagradable conversación. «Morirá pronto», dijo Raquel fríamente, sin mirar a su hermano. Casi se inclinaba sobre la terraza, probablemente disfrutando de la vista de la costa de la ciudad. «¿Y qué?», respondió Lucas, indiferente. A diferencia de su hermana, no estaba interesado en la grandeza de la ciudad. Estaba concentrado en ella, su hermana menor, a quien consideraba tan inteligente. Siempre obedecía y podría considerarse su seguidor. Eso le gustaba mucho, muy poco probable, pero desde la infancia estaba acostumbrado a que Raquel fuera la dominante en la familia. ¿Quién sabe? Tal vez si hubiera intentado cambiar su destino, no habría sido tan terrible. Pero en ese momento, nadie sabía cómo resultarían las cosas. No podían saberlo. Raquel se encogió de hombros con desdén. «Lucas, eres tan estúpido como nuestro padre. Cuando él muera, ¿entiendes lo que pasará? Toda la empresa será nuestra. ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero significa eso? No son solo las moneditas que nos da. Viviremos como verdaderos reyes». Lucas se encogió de hombros. «¿Y Amelia? También es nuestra hermana, idiota». Ella lo golpeó en el costado, haciéndolo doblarse de sorpresa. «¿Quién es ella? No es nadie para nosotros, ni siquiera para papá. Nos desharemos de ella inmediatamente si se interpone en nuestro camino. Tenemos que prepararnos para la muerte de papá y elaborar un plan para quedarnos con todo de una vez». «Raquel», dijo él, «¿por qué preocuparse? De todos modos obtendremos todo. Solo relájate. Por primera vez en tu vida no entiendes. Tengo grandes planes». «¿Qué tipo de planes?» «No necesitas saber eso. Solo debes saber que todo está a punto de cambiar. Nos espera una nueva vida». Rodrigo se llevó una mano al corazón y salió silenciosamente de la veranda, tan silencioso como había entrado. Desde ese momento, se dio cuenta de que hablar con sus hijos era inútil. Esbozó una sonrisa triste pensando, «Pensé que no tenían ambición, pero Raquel tiene sus propios planes». Con ese pensamiento, abandonó cualquier idea de hablar con sus hijos. Era inútil. Antes de morir, solo le quedaba una tarea: asegurar la seguridad de Amelia. Afortunadamente, no era ningún tonto. Rodrigo murió sin dificultad. En un instante, su corazón no pudo más y simplemente dejó de latir. ¿Quién sabe dónde está ahora? Donde quiera que esté, es sin duda un lugar mejor. Un mundo al que sus hijos tienen actualmente prohibido entrar. Lucas y Raquel no se enteraron de inmediato. Se habían ido juntos al océano, diciéndole a su padre que iban a relajarse un poco. Él se rió entre dientes. ¿De qué necesitan relajarse? Son igual que su madre. Pero su padre nunca volvió a ver a sus hijos. Murió mientras Raquel y Lucas estaban sentados en un bar, bebiendo cócteles. Incluso si se hubieran enterado de inmediato, probablemente no habrían interrumpido su rivalidad. Probablemente solo habrían pedido otra ronda. Amelia fue la primera en enterarse. Llegó a casa del trabajo más tarde de lo habitual.
y quería ver a su padrastro lo antes posible. Quería contarle una idea que había tenido durante el almuerzo. Regresó al apartamento, entró en la oficina de Rodrigo y cayó de rodillas ante su cuerpo sin vida. Así supo que él había muerto solo en su oficina una noche. Amelia sabía qué hacer a continuación. Sabía que nada bueno vendría para su vida. Amelia llamó de inmediato a su media hermana. Le dijo que su padre había fallecido y que ya había comenzado a organizar el funeral. Quería que sus hijos volvieran a la ciudad lo antes posible para asegurarse de que todo se hiciera correctamente. Pero Raquel tenía sus propios planes para la muerte de su padre. ¿Muerto? ¿En serio?, preguntó Raquel con una sonrisa maliciosa, su voz apenas audible por la música fuerte de la fiesta cercana. Enjugándose las lágrimas, Amelia preguntó: ¿No estás triste? ¿Qué te pasa? Raquel respondió bruscamente: ¿Y quién te dio el derecho de encargarte de los arreglos del funeral? Pero no estás en la ciudad, papá, quiero decir, papá Rodrigo. Él no es tu padre, dijo Raquel con dureza. No te atrevas a llamarlo así. Rodrigo merecía un entierro adecuado, replicó Amelia, dolida. Puedes encargarte de los arreglos del funeral tú misma. Solo estaba tratando de hacer lo correcto. Exactamente, así que desaparece pronto y no toques más a nuestro padre. Hizo una pausa y por unos segundos hubo silencio. La música se había apagado. Parecía que Raquel había decidido moverse a un lugar más privado. De todas formas, Amelia, esto se acabó. Papá se ha ido y no hay razón para que sigamos comunicándonos. Lucas y yo volveremos pronto y nos encargaremos del funeral. Será mejor que hagas tus maletas y te vayas antes de que regresemos. ¿Entendido? Naturalmente, Amelia no se sorprendió. Sabía que sería exactamente así. Y no solo lo sabía, sino que incluso estaba preparada para ello. De hecho, no era la única que lo había previsto. Rodrigo también sabía que esto sucedería. Por eso le había comprado un apartamento aparte años atrás, por si acaso. Pero mientras su padrastro vivía, quería pasar el mayor tiempo posible con él. Bueno, ahora ya no tenía nada más que hacer allí. Está bien, avísame cuando hayas organizado todo, respondió Amelia. Por supuesto, dijo Raquel secamente y colgó de inmediato. Amelia se tomó su tiempo para hacer las maletas. La voz de Raquel había sonado muy agresiva, pero Amelia sabía que ellos no regresarían pronto. Ahora su única preocupación era asegurarse de que el funeral se llevara a cabo de manera digna. Reuniendo todas sus pertenencias, que no eran muchas, se dirigió al apartamento que su padrastro le había dado tiempo atrás. Al entrar, no pudo contener las lágrimas. Todo era tan estéril, tan vacío. Echaba terriblemente de menos a Rodrigo. Desempacando rápidamente, comenzó a esperar la llamada de Raquel. Lo más importante ahora era asegurarse de que su padre tuviera un entierro digno. Pero Raquel no llamó. No llamó al día siguiente, ni el día después de ese. Amelia no encontraba paz. Era como una agonía. Caminaba de un lado a otro en el nuevo apartamento con una sensación de desastre inminente, asentándose en su mente, abrumándola por completo. Parecía que esa sensación se quedaría por mucho tiempo. Ya había enterrado a su madre una vez, pero enterrar a su padrastro era mucho más difícil. Cuando su madre murió, tenía apoyo. Ahora no tenía a nadie. Amelia vagaba inquieta, incapaz de dormir por las noches, pensando constantemente: ¿qué sucedería después? ¿Cómo sería el funeral? ¿Qué pasaría con la empresa de Rodrigo? Estas preguntas eran su principal preocupación. Nunca había dependido del dinero de su padrastro, a diferencia de sus hijos biológicos, y realmente disfrutaba trabajando en el banco. Rodrigo había hecho todo lo posible para despertar su interés en este campo. Amelia era apasionada por él, al igual que lo fue el antiguo director del banco. A lo largo de los años, había tenido tantas ideas y había hecho tanto por la empresa. ¿Y ahora qué? ¿Se suponía que simplemente debía hacerse a un lado? ¿O tal vez Raquel le permitiría seguir trabajando en la empresa incluso después de la muerte de Rodrigo? Esa pregunta rondaba su mente. Si lo piensas, si Amelia se quedara, todos se beneficiarían. Lucas y Raquel siempre tendrían dinero, y Amelia no dejaría que la empresa fracasara. Ella la gestionaría, quizás no tan bien como su padrastro, pero haría un buen trabajo. ¿Y Raquel? Amelia ni siquiera consideraba a Lucas. Él siempre había sido una pieza en el tablero de su hermana. ¿Qué podrían aportar ellos a la empresa? No sabían nada al respecto. En resumen, Amelia estaba preocupada por el legado de su padrastro. No quería que sus hijos ignorantes se hicieran cargo y lo maltrataran. Hasta ahora,
No habían hecho nada valioso en toda su vida. Amelia dio un salto de sorpresa al oír sonar su celular. Corrió de inmediato para contestar, convencida de que era Raquel llamando. Debe haber organizado el funeral ya, pensó Amelia, pero se sintió profundamente decepcionada al ver que solo era uno de los altos directivos de la empresa. A regañadientes contestó la llamada. Amelia, ¿dónde estás?, preguntó Isidoro Gutiérrez, un empleado del banco. Él y Amelia tenían aproximadamente la misma edad y temperamentos similares. El joven era tan apasionado por el trabajo como ella. Rodrigo lo tenía en alta estima. En algún momento, el padrastro de Amelia incluso mencionó que Isidoro le recordaba a sí mismo cuando era más joven. Amelia e Isidoro tenían una buena relación de confianza, así que no se sorprendió demasiado por su pregunta. Ella respondió: ¿En casa? Bueno, en mi apartamento. Todavía no me siento en casa aquí y no sé qué hacer ahora. Raquel no ha llamado. Ni siquiera sé si puedo seguir trabajando. Parece que ya no me esperan allí. Raquel, la hija de su primer matrimonio, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Has trabajado para tu padrastro durante 8 años. La he visto algunas veces. Ella es una heredera, al igual que su hermano Lucas. Pero tú no eres una heredera, Amelia. Hizo una pausa. Pero eso no importa. ¿Dónde estás? Ya te lo dije, dijo irritada. En casa. El funeral está por empezar y tú estás en casa. Casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. ¿El funeral? Isidoro guardó silencio por unos segundos. ¿Ni siquiera te lo dijeron? Se lo dijeron a todos. Ya estamos aquí y también todos los familiares, excepto su hija biológica. ¿Cómo es que no vas a venir al funeral? Amelia estaba perpleja. Todo este tiempo había estado esperando que Raquel la llamara y le dijera cuándo y dónde sería el funeral. Claro, Raquel no era una persona amable, pero Amelia no creía que pudiera ser tan despiadada como para no invitarla al funeral. ¿Cómo pudo suceder esto? Decidió aclarar. Perdón, ¿estás seguro? Bueno, mi media hermana debería haberme llamado, pero aún no lo ha hecho. Amelia, ¿parezco un idiota para ti?, preguntó ofendido. Por supuesto que estoy seguro. Tal vez se olvidó de informarte, pero eso no importa. Te enviaré la dirección ahora. Vístete rápido y ven de inmediato. Amelia colgó el teléfono. Luego lo levantó de nuevo, queriendo lanzarlo contra la pared con todas sus fuerzas. Raquel no podía hacer esto. Simplemente no tenía derecho a actuar de esta manera. Ya la había echado de lo que ella consideraba su hogar durante toda su infancia. Esos pequeños demonios nunca la dejaron olvidar que no era nadie en esa casa, que era una intrusa. Eso no fue suficiente. Realmente necesitaban aún más. Era absolutamente necesario que Raquel aplastara a Amelia, quien ya había perdido a todos los que amaba. Mordiéndose el labio, Amelia comenzó a vestirse con la ropa de luto que había preparado con anticipación. Aunque Lucas y Raquel la odiaban, sin motivo alguno, aunque hablaban mal de ella, difundían rumores y la privaban de todas las alegrías de la vida, Amelia iría al funeral de su padrastro. No había otra opción. Quería despedirse adecuadamente de la persona que le había dado todo lo que tenía ahora. Amelia llegó al cementerio justo a tiempo para el servicio. Entró a la iglesia en silencio y se colocó a un lado. Inmediatamente vio a sus cuñados. Raquel estaba llorando con tanta fuerza y de manera tan teatral que, si no la conocías personalmente, podrías creer en su sufrimiento. Pero conociendo de cerca a la hipócrita, estaba claro que todo era solo una actuación. Lucas estaba cerca, con una mirada distante y perdida. A diferencia de su hermana, él no tenía talento para actuar. Ni siquiera pretendía que la muerte de su padre le afectara. Era evidente que simplemente no le importaba. Comenzó la despedida del fallecido. La gente seguía acercándose a Rodrigo. Algunos de ellos los conocía a Amelia, mientras que otros eran desconocidos. Raquel se acercó al ataúd, besó al fallecido, pero no pudo ocultar su disgusto. Trabajadores y parientes lejanos se acercaban. Todos estaban despidiéndose de esta persona notable, sin exagerar. Amelia estaba profundamente conmovida. Parecía que solo ahora comprendía por completo que su padrastro, a quien había considerado su verdadero padre durante muchos años, estaba muerto. Las lágrimas brotaban de sus ojos, su mano temblaba y su voz resonaba en su mente. Los recuerdos comenzaron a pasar frente a sus ojos. Allí estaba él, enseñándole a cocinar cuando Amelia tenía 13 años. Allí estaba, abrazándola con ternura después del funeral de su madre. Amelia sintió un dolor que nunca había experimentado antes.
Llorando amargamente, dio un paso incierto hacia el ataúd. Dio un segundo paso, un tercer paso. Casi lo alcanzó, viendo su rostro tan cambiado por la muerte, desde lejos, cuando de repente alguien la agarró del brazo con fuerza. ¿A dónde crees que vas?, siseó Raquel detrás de ella. Amelia no podía ver el rostro de su media hermana a través del velo de lágrimas, pero estaba segura de que Raquel sonreía con malicia. Amelia apartó su brazo como si estuviera en llamas. «Déjame. Quiero despedirme de papá. Él no es tu padre», replicó Raquel. Alzó la voz y miró con desprecio a todos los presentes. «¿Acaso alguien te invitó aquí?». La gente que había venido al funeral comenzó a murmurar entre ellos. Todas las miradas se posaron en las dos hermanastras. Desde el centro de la multitud, alguien murmuró confundido: «¿Quién es esa otra chica?». Amelia retiró su brazo y se dirigió no solo a Raquel, sino también a quienes parecían dudar de ella. «Soy su hijastra», dijo sollozando. «Rodrigo fue como un verdadero padre para mí. Yo lo amaba como a un verdadero padre, y él me amaba como a una verdadera hija». Raquel se rió. «¿Estás tratando de decir que mí?», enfatizó la última palabra. «¿Padre te amaba más que a Lucas y a mí? ¿Quién te crees que eres?». Amelia bajó la cabeza. «No dije eso». Una voz más insistente surgió entre la multitud. «¿Quién es ella? ¿Rodrigo no tenía solo 2 hijos?». Raquel sonrió triunfante, pero rápidamente recuperó la compostura, retomando su máscara de hija afligida. En ese momento, como siempre, Lucas acudió en ayuda de su hermana. Se acercó y tomó suavemente el brazo de Raquel, como si la trajera de vuelta a la realidad. Su mirada lo decía todo sin palabras. Su expresión decía: «Estás yendo demasiado lejos. Recuerda que estás de luto». Raquel sacudió la cabeza, pero aún así no dejó que Amelia se acercara al ataúd. «No fuiste invitada al funeral», dijo, dirigiéndose a los asistentes. «Esta es la hija de su segunda esposa. Creo que todos entienden que solo está fingiendo. Esta chica finge tristeza por la muerte de nuestro padre. Siempre quiso una sola cosa: su muerte. Quería quedarse con todo su dinero. Debe irse». Amelia ya no pudo contenerse. Su voz se elevó hasta un grito. Sus ojos llenos de lágrimas nublaban su visión. «¡Cállate! ¡Tú lo llevaste a esto! ¡Es toda tu culpa!», gritó, histérica. Pero Raquel era imposible de derrotar en esta batalla. Se retiró teatralmente a los brazos de su hermano Lucas, continuando con la actuación. «Lo sabemos todo, Amelia. No te atrevas a fingir inocencia aquí. Lo estresaste, lo llevaste a la muerte. Querías que muriera pronto para quedarte con nuestra herencia. Lárgate de aquí. No tienes derecho a estar cerca de él. Ni siquiera deberías estar aquí». Llorando de dolor y humillación, Amelia cayó de rodillas. Sabía que Raquel y Lucas no eran las mejores personas, pero esto superaba lo que había imaginado. Todo lo que pudo murmurar suavemente fue: «Todo esto es una mentira». Pero ni Lucas ni Raquel, ni nadie más en el funeral, prestó atención a sus palabras. Después de terminar su arrebato dramático, Raquel repitió: «Vete antes de que llamemos a seguridad». Amelia no pudo reunir la fuerza para ponerse de pie. En ese momento, Isidoro se acercó, la sostuvo suavemente por los hombros y le susurró: «Amelia, es mejor que nos vayamos ahora». Y así, las dos personas más importantes en la vida de Rodrigo, su querida hijastra y su mejor empleado, se fueron juntas del funeral. No sabían lo que los demás pensarían de ellos, pero sabían una cosa: Raquel y Lucas eran personas peligrosas y era mejor no enfrentarse a ellos. Amelia apenas se recuperó de lo ocurrido en el funeral. En verdad, las palabras de Raquel no le afectaron mucho. Ya estaba acostumbrada al hecho de que los hijos de Rodrigo no eran las personas más agradables. Pero el hecho de no haber podido despedirse de su padre la devastó por completo. Amelia se tumbó en la cama, ahogada en sus propias lágrimas. El trabajo ya no le importaba, especialmente después de lo que Raquel había dicho en el funeral. La mayoría de las personas en posiciones importantes de la empresa habían presenciado esa terrible escena. Amelia sabía de qué lado se pondrían. No tenía ninguna duda. Por supuesto, ella no era nadie. No tenía una conexión real con Rodrigo, pero sus propios hijos, ellos tenían muchos más derechos. Amelia dejó de salir de la casa y de contestar llamadas. Ni siquiera respondía a Isidoro, quien insistía en que ella tenía una opinión demasiado baja del personal. Decía que todos entendían perfectamente, pero ella no estaba interesada. No solo había perdido a su padre, sino también su apoyo. Después de todo el caos, ya no tenía ganas de vivir.
pero sabía que el difunto Rodrigo probablemente no habría deseado ese destino para ella. La primera vez que Amelia salió de casa fue cuando el abogado la llamó. Por mucho que quisiera evitar IR y por mucho que sus cuñados quisieran que desapareciera, tenía que asistir. Estaba obligada a estar allí por una razón. Amelia era tan legítima heredera como los propios hijos de Rodrigo. Su nombre estaba en el testamento. Reuniendo todas sus fuerzas, se dirigió a la oficina del abogado. Siempre había sabido que Rodrigo era muy inteligente, pero no había sospechado cuánto parecía haber previsto de antemano. Sabía lo que iba a suceder y se había preparado bien. Al llegar, Amelia entró silenciosamente en el espacioso vestíbulo. Tomó el último asiento disponible, aunque la sala de espera estaba casi vacía. Simplemente no quería llamar la atención innecesariamente. No quería, pero de todos modos lo hizo. Raquel la miró de reojo, evaluándola como a una rival, con malicia en los ojos. Amelia ignoró la mayoría de las miradas. Ni siquiera entendía por qué estaba allí. Ya había recibido su herencia años atrás. ¿Por qué la había incluido Rodrigo en el testamento? Apartó la mirada sintiéndose indiferente. El dinero era lo último en lo que pensaba. Siempre había sido indiferente a la riqueza, igual que su madre. «Es hora de leer el testamento de Rodrigo», comenzó el abogado, aclarando su garganta. «Aunque todos entendemos por qué estamos aquí, para descubrir quién heredará su imperio». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Amelia. El abogado parecía ser como ellos, Raquel y Lucas, con sonrisas desagradables y maliciosas en sus rostros. Amelia no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel con su propio padre. Quería levantarse y abofetear a esos dos insolentes, pero sabía cómo mantener la compostura. Quería salir de allí lo antes posible, irse a casa y esconderse bajo su cálida manta durante una semana. No respondió, pero su media hermana no pudo contenerse. ¿Podemos acelerar esto? Raquel se retorcía como si algo la molestara. Salgámonos de las cartas y los discursos de despedida, ¿de acuerdo? El abogado se encogió de hombros. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero?, replicó Raquel. Solo di que me quedo con la maldita empresa y luego Lucas y yo nos vamos de aquí. Lucas miró a su hermana confundido. A menudo la miraba de esa manera, pero hoy algo parecía haber cambiado. Parecía que estaba empezando a entender algo. ¿Tú?, preguntó nervioso. Ella lo apartó como a un mosquito molesto. ¿Quién más? Nosotros. Lucas exclamó sorprendido. ¿Pero somos dos? Ah, cierto. Ignorándolo, se dirigió al abogado. Solo lee quién se queda con qué. Y sí, Raquel señaló a Amelia. ¿De verdad necesita estar aquí? El abogado sonrió fríamente. En realidad, podrías decir que es la única que necesita estar aquí. Durante unos segundos, revisó los papeles y luego sacó un documento. Amelia, el testador, Rodrigo, te dejó la empresa a ti. Ahora eres la legítima y única dueña de ella. Felicidades. Miró a Raquel con desprecio. Y tú, Raquel, y tu hermano Lucas, recibirán una renta vitalicia proveniente de los ingresos de la empresa, equivalente a, veamos, ¿dónde está? Un 10% de las ganancias netas anuales cada uno. Bueno, no está nada mal. La boca de Amelia se abrió en shock, mientras Raquel saltaba bruscamente, como si la hubieran empujado. En un rápido y mecánico movimiento, se colocó al lado del abogado, arrebatándole el papel de las manos. Después de leerlo, lo rasgó por la mitad y aulló como un lobo. ¡No! ¡No! ¡Sé que esto es una mierda! Lucas se lanzó detrás de su hermana, se agachó y trató de recomponer el documento roto. Raquel se puso roja de furia, con las manos apretadas en puños. Lucas también parecía incrédulo. Amelia permanecía sentada, inmóvil. No es que se opusiera, simplemente no esperaba este desenlace en absoluto. Aunque pensándolo bien, el resultado era bastante predecible. Recordó una vez más lo inteligente que había sido su difunto padrastro. El abogado miró a Raquel con un desprecio evidente. ¿De verdad crees que rasgar tu copia del testamento lo invalida? Luego dirigió su mirada hacia Amelia y suavizó su tono. Felicidades nuevamente. Creo que es mejor que te vayas ahora. Nos veremos más tarde, te llamaré. Amelia hizo exactamente eso. Se levantó rápidamente, asintió agradecida al abogado y salió apresuradamente. Ver a Raquel tan enfurecida daba un poco de miedo, así que calculando lo que podría haber sido su parte, se marchó rápidamente. Amelia entendía que no la dejarían en paz, pero ¿qué podía hacer? ¿Dejar que esos hijos adultos lo arruinaran todo, de inmediato? No podía permitir que el negocio de Rodrigo
se manejara mal. Tal como lo estipulaba el testamento de su padrastro, Amelia se convirtió en la nueva directora de la empresa. Afortunadamente, ya había trabajado allí varios años, por lo que el trabajo le resultaba sencillo. Durante un tiempo tuvo recelo de ir a la oficina. Después de todo, el personal había sido testigo de aquella desagradable escena en el funeral. Pero cuando finalmente reunió el valor para ir, se llevó una grata sorpresa. Resultó que había subestimado a las personas allí. Estaban lejos de ser tontos, tal como había dicho Isidoro. Todos entendían perfectamente bien y veían todo con claridad. Sabían cómo eran Raquel y Lucas, y también sabían que Amelia era inteligente, tranquila, calculadora y ambiciosa, en el buen sentido. Lo más importante, siempre pensaba en la empresa y en las personas que trabajaban allí, no solo en llenar sus propios bolsillos. Sus colegas le expresaron sus condolencias por lo que había pasado en el funeral. Al igual que Amelia, echaban de menos a su bondadoso jefe. Amelia se sentía feliz de volver a su amado trabajo para distraerse de su dolor. Todo iba bien hasta que un día sucedió algo que cambió todo. Ese día, Amelia se quedó tarde en la oficina, como de costumbre. La mayoría de los empleados ya se habían marchado, quedando solo los guardias de seguridad y los limpiadores. Estaba sentada bajo la suave luz de una lámpara, inclinada sobre un montón de papeles, cuando alguien llamó a la puerta. Sí, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Amelia solo levantó la cabeza cuando escuchó una voz familiar. Al mirarlo, estuvo a punto de estallar en carcajadas. Frente a ella estaba Lucas, pareciendo un personaje de una novela romántica barata. Iba vestido con un traje formal, perfumado con una colonia penetrante, y su grueso cabello oscuro estaba tan lacado que si te esforzabas lo suficiente, podrías ver tu reflejo en él. Llevaba un gran ramo de rosas rojas. Cuando su risa se calmó, Amelia preguntó: ¿Perdiste tu encanto entre tus novias? ¿Ahora tienes que recurrir a medidas desesperadas? Lucas no compartía su diversión. Amelia, vine aquí para verte, dijo con grandilocuencia. Ella puso los ojos en blanco. Amelia ya no pudo contenerse. Su voz se elevó en un grito. Sus ojos llenos de lágrimas ya no podían ver claramente. ¡Cállate! ¡Ustedes lo llevaron a esto! ¡Son los culpables de todo!, gritó histéricamente. Pero Raquel era imposible de derrotar en esta batalla. Dramáticamente se retiró a los brazos de su hermano Lucas, continuando con la actuación. Sabemos todo, Amelia. No te atrevas a hacer un espectáculo aquí. Lo estresaste tanto que lo llevaste a la muerte. Querías que muriera para quedarte con nuestra herencia. Lárgate de aquí. No tienes derecho a estar cerca de él. Ni siquiera deberías estar aquí. Llorando de dolor y humillación, Amelia cayó de rodillas. Sabía que Raquel y Lucas no eran las mejores personas, pero esto superaba lo que había imaginado. Todo lo que pudo hacer fue murmurar suavemente: «Eso es mentira». Pero ni Lucas, ni Raquel, ni nadie más en el funeral se preocupaba por sus palabras. Después de terminar su dramático estallido, Raquel repitió: «Vete antes de que llamemos a seguridad». Amelia no pudo reunir las fuerzas para levantarse. En ese momento, Isidoro se acercó a ella, sujetándola suavemente por los hombros y susurrando: «Amelia, es mejor que nos vayamos ahora». Y así, las dos personas más importantes en la vida de Rodrigo, su querida hijastra y su mejor empleado, abandonaron el funeral juntos. No sabían qué pensarían los demás de ellos, pero sabían una cosa: Raquel y Lucas eran personas peligrosas, y era mejor no enfrentarse a ellos. Amelia apenas se recuperó de lo ocurrido en el funeral. De hecho, las palabras de Raquel no la afectaron mucho. Ya estaba acostumbrada al hecho de que los hijos de Rodrigo no eran las personas más agradables, pero el hecho de que nunca pudo despedirse de su padre la destrozó por completo. Amelia se quedó en la cama, ahogándose en sus propias lágrimas. El trabajo ya no estaba en su mente, especialmente después de lo que Raquel había dicho en el funeral. La mayoría de las personas que ocupaban puestos importantes en la empresa habían presenciado esa terrible confrontación. Amelia sabía de qué lado se pondrían, no tenía ninguna duda. Por supuesto, ella no era nadie, no tenía una conexión real con Rodrigo, pero sus propios hijos, ellos tenían muchos más derechos. Amelia dejó de salir de casa y de responder llamadas. Ni siquiera respondió a Isidoro, quien insistía en que tenía una opinión demasiado baja del equipo. Decía que todos entendían perfectamente bien, pero a ella no le interesaba. No solo había perdido a su padre, sino que también había perdido su apoyo. Después de todo el caos, ya no quería vivir.
pero sabía que el difunto Rodrigo probablemente no desearía un destino así para ella. La primera vez que Amelia salió de la casa fue cuando el abogado la llamó. Por mucho que quisiera evitar IR, y por mucho que sus hermanastros quisieran que estuviera lejos, tenía que asistir. Estaba obligada a estar allí por una razón. Amelia era tan legítima heredera como los propios hijos de Rodrigo. Su nombre estaba en el testamento. Reuniendo sus fuerzas, fue a la oficina del abogado. Siempre había sabido que Rodrigo era muy inteligente, pero no había sospechado que él parecía saberlo todo de antemano. Él sabía y había preparado bien. Al llegar, Amelia entró en el amplio vestíbulo en silencio. Tomó el último asiento disponible. Aunque la sala de espera estaba casi vacía, simplemente no quería llamar la atención innecesariamente. No quería, pero aún así lo hizo. Raquel la miró desde debajo de sus cejas. Así veía a Amelia, como una rival, con malicia en sus ojos. Amelia ignoró la mayor parte de ello. Ni siquiera entendía por qué estaba allí. Ya había recibido su herencia años atrás. ¿Por qué Rodrigo la había incluido en el testamento? Desvió la mirada, sintiéndose indiferente. El dinero era lo último en su mente. Siempre había sido indiferente a la riqueza, al igual que su madre. «Es hora de leer el testamento de Rodrigo», comenzó el abogado. Aclarando su garganta, añadió: «Aunque todos entendemos por qué estamos aquí, para saber quién heredará su imperio». Un escalofrío recorrió la columna de Amelia. El abogado parecía ser igual que ellos. Raquel y Lucas tenían sonrisas desagradables y maliciosas en sus rostros. Amelia no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel con su propio padre. Quería levantarse y abofetear esas dos caras insolentes, pero sabía cómo mantener la compostura. Quería salir de ese lugar lo más rápido posible, irse a casa y esconderse bajo su cálida manta durante una semana. Ella no respondió, pero su hermanastra no pudo contenerse. ¿Podemos apurarnos? Se retorcía como si la atormentara una picazón. Vamos a saltarnos todas las cartas y discursos de despedida, ¿vale? El abogado se encogió de hombros. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Raquel? Solo di que me dieron la maldita empresa y entonces Lucas y yo nos iremos. Lucas le lanzó a su hermana una mirada confusa. A menudo la miraba así, pero hoy algo parecía haber cambiado. Parecía que empezaba a entender algo. ¿Tú?, preguntó nerviosamente. Ella lo desestimó como si fuera un mosquito molesto. ¿Quién más? Nosotros, Lucas, exclamó sorprendida. ¿No somos dos? Oh, cierto. Ignorándolo, se dirigió al abogado. Solo lee quién recibe qué. Y sí, ¿de verdad tiene que estar aquí? Raquel señaló a Amelia. El abogado sonrió fríamente. En realidad, se podría decir que ella es la única que tiene que estar aquí. Durante unos segundos, revolvió los papeles, luego sacó un documento. Amelia, el testador, Rodrigo, te dejó la empresa a ti. Ahora eres la legítima y única propietaria. ¡Felicidades! Miró a Raquel con desdén. Y tú, Raquel, y tu hermano Lucas recibirán una renta vitalicia de los ingresos de la empresa que asciende a, veamos dónde está, el 10% de las ganancias netas anuales para cada uno. Bueno, no está tan mal. La boca de Amelia se abrió de asombro, mientras Raquel saltaba bruscamente como si la hubieran empujado. Con un paso largo, llegó al lado del abogado y le arrebató el papel de las manos con un movimiento brusco y mecánico. Después de leer el documento, lo rompió en dos y aulló como un lobo. ¡No, no! Sé que esto es una tontería. Lucas saltó tras su hermana, se agachó y trató de recomponer el papel roto. Raquel estaba roja de ira, con las manos apretadas en puños. Lucas también parecía incrédulo. Amelia permaneció sentada, inmóvil. No es que estuviera en contra, simplemente no lo había esperado en absoluto. Aunque, pensándolo bien, un resultado así era bastante predecible. Recordó una vez más lo inteligente que había sido su difunto padrastro. El abogado miró a Raquel con un desprecio apenas disimulado. ¿De verdad crees que romper tu copia del testamento lo invalida? Luego dirigió su mirada hacia Amelia y suavizó su tono. Felicitaciones nuevamente. Creo que lo mejor será que te vayas ahora. Nos veremos más tarde. Te llamaré. Amelia hizo exactamente eso. Se levantó rápidamente, asintió agradecida al abogado y salió apresurada. Ver a Raquel tan enfurecida daba un poco de miedo. Calculando cuál habría sido su parte, se fue rápidamente. Amelia entendía que no la dejarían en paz, pero ¿qué podía hacer?
¿Dejar que esos niños inmaduros y ya adultos arruinaran todo? No, no podía permitir que el negocio de Rodrigo fuera mal gestionado. Como lo estipulaba el testamento de su padrastro, Amelia se convirtió en la nueva directora de la empresa. Afortunadamente, ya había trabajado allí durante varios años, por lo que el puesto le resultó fácil. Durante un tiempo, le inquietaba ir a la oficina. Después de todo, el personal había presenciado esa desagradable escena en el funeral. Pero cuando finalmente reunió el valor para IAR, se llevó una grata sorpresa. Resultó que tenía una opinión demasiado baja de la gente de allí, y estaban lejos de ser tontos, como decía Isidoro. Todos entendían perfectamente y veían todo con claridad. Sabían cómo eran Raquel y Lucas, y también sabían lo inteligente, tranquila, calculadora y ambiciosa, en el buen sentido, que era Amelia. Lo más importante, siempre pensaba en la empresa y en las personas que trabajaban allí, no solo en llenarse los bolsillos. Sus colegas le expresaron sus condolencias por lo que había pasado en el funeral. Ellos, al igual que Amelia, extrañaban mucho a su bondadoso jefe. Amelia estaba feliz de regresar a su trabajo amado, para distraerse de la tristeza. Todo iba bien hasta que un día algo sucedió que cambió todo por completo. Ese día, Amelia se quedó trabajando hasta tarde, como de costumbre. La mayoría del personal ya se había ido, quedando solo los guardias de seguridad y los limpiadores. Estaba sentada bajo la suave luz de una lámpara, inclinada sobre un montón de papeles, cuando alguien llamó a la puerta. Sí, respondió sin apartar la vista de su trabajo. Amelia solo levantó la vista cuando escuchó una voz familiar. Miró hacia arriba y casi se echó a reír. Frente a ella estaba Lucas, luciendo como un personaje de una novela romántica barata. Vestía un traje formal, perfumado intensamente con una colonia penetrante. Su cabello oscuro y grueso estaba tan lacado que parecía que podrías ver tu reflejo en él si te esforzabas lo suficiente. Sostenía un gran ramo de rosas rojas. Cuando su risa disminuyó, Amelia preguntó: ¿Perdiste tu encanto entre tus novias? ¿Ahora tienes que recurrir a medidas desesperadas? Lucas no compartió su diversión. Amelia, vine aquí a verte, dijo con grandeza. Ella puso los ojos en blanco. ¿Es urgente? Todavía tengo mucho trabajo que hacer. Se acercó rápidamente y se sentó frente a ella. Amelia, siempre has despertado en mí sentimientos cálidos. Y quiero decirte que te he amado desde el primer momento en que nos conocimos. Pero Raquel, ella siempre me presionó. Y solo recientemente logré liberarme de su influencia. Amelia, ¿te casarías conmigo? La miró como si fuera su última esperanza. Amelia se rió aún más fuerte, sus ojos oscureciéndose de asombro. ¿Estás borracho o algo?, preguntó, limpiándose las lágrimas que se habían formado de tanto reír. ¿Y no es un poco extraño que seas mi hermanastro? Él levantó la barbilla, ofendido, sacó su teléfono y comenzó a leer algo en él. Amelia no pudo evitar inclinarse un poco para echar un vistazo al smartphone y vio lo que ya sospechaba. Lucas tenía una conversación abierta con Raquel. Estaba claro que ella lo había convencido para que le propusiera matrimonio a Amelia para apoderarse de la empresa. Amelia se rió de nuevo, regresó a su asiento y preguntó: Raquel te puso en esto, ¿verdad? ¿De verdad crees que voy a caer en eso? Amelia, comenzó, continuando leyendo las instrucciones que su astuta hermana le había enviado. Siempre he tenido sentimientos cálidos por ti, créeme. ¿En serio?, respondió ella, ahora con un tono más calmado. Sí, por eso siempre me has tratado tan bien, de la manera en que lo has hecho. Entonces, casémonos, ¿verdad? Yo también te amo. Amelia puso los ojos en blanco. Al principio le parecía muy divertido, pero ahora empezaba a ser un poco molesto. Reunió un montón de papeles, los alineó sobre la mesa para evitar que se esparcieran y se puso de pie. Está bien, terminaré esto mañana, se dijo a sí misma, dirigiéndose hacia la puerta de la oficina. Y sea lo que sea que hayas ideado, o mejor dicho, lo que Raquel haya ideado, nunca he visto algo tan tonto en mi vida. ¿De verdad Raquel cree que si me caso contigo, se quedará con la empresa? Pensé que era mucho más inteligente que eso. Espera, Amelia, te amo, insistió él, sonando como un disco rayado. ¿Cómo puedes ser tan...? Dejó un insulto en la punta de la lengua. ¿Tan ciego para no ver que Raquel solo te está utilizando? A estas alturas, deberías estar viviendo tu propia vida.
pero sigues corriendo detrás de tu hermana. ¿De verdad vives tan mal? ¿No te basta con el dinero que ya tienes? Ni siquiera trabajas. ¿Para qué necesitas esta empresa? ¿No entiendes que solo vas a destruirla? Arruinarás el trabajo de la vida de tu padre. Arruinarás las carreras de miles de personas que perderán sus empleos. Y lo más importante, te quedarás sin dinero porque la empresa fracasará. Piensa cuidadosamente en lo que te dije, dijo ella mientras salía de la oficina, dejando a Lucas completamente solo. El día siguiente comenzó con una noticia que hizo que los pelos de Amelia se pusieran de punta. Sentada en una celda, no podía creer que todo esto estuviera sucediendo en su vida. Seguía pellizcándose, dándose bofetadas, sacudiendo la cabeza, intentando despertarse de esta horrible y casi inconcebible pesadilla. Pero no era un sueño, todo era real. La mañana después del drama mencionado, después de que Amelia había dejado a Lucas en su oficina, su cuerpo fue encontrado allí temprano en la mañana. La policía fue a ver a Amelia, ya que ella fue la última persona en ver a Lucas con vida. Después de hacerle algunas preguntas sobre el día anterior, la arrestaron sin dudarlo. Por supuesto, esto era obra de Raquel. Ella le dijo a la policía que su hermano había ido a proponerle matrimonio a Amelia, y al parecer, él se había excedido un poco, y esa mujer venenosa lo mató. Amelia confirmó esta versión, pero solo parcialmente. Explicó que Lucas efectivamente había ido a verla y le había propuesto matrimonio, pero ella se había negado firmemente. Detalló las maquinaciones que Raquel había orquestado, explicando que Lucas nunca podría haber amado verdaderamente a Amelia. Él simplemente no era capaz de amar. Compartió su versión de los hechos, insistiendo en que fue la primera en salir de la oficina y que cuando se fue, él estaba vivo y bien. Solicitó que interrogaran a los guardias de seguridad y a los limpiadores y revisaran las cámaras de seguridad, pero extrañamente las grabaciones habían desaparecido. Los guardias de seguridad y los limpiadores solo vieron salir a Amelia. Nadie vio a Lucas esa noche. Sin pruebas de su inocencia, fue acusada de asesinato. Su última esperanza era su abogado. Tal vez él podría desenredar este complicado caso. Al menos, eso era en lo que ella confiaba. El joven pero ya muy exitoso abogado llegó al centro de detención. Ya había tenido la oportunidad de reunirse con su cliente. Amelia le parecía muy dulce, tan dulce que sus ojos entrenados reconocieron de inmediato que no era una asesina. Por lo tanto, estaba decidido a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Después de estudiar el caso de esta peculiar familia, tenía pocas dudas sobre su sospecha. Raquel. Parecía que esta chica no era tan simple como quería aparentar. Estaba casi seguro de que Raquel había incriminado a su clienta, pero aún no tenía pruebas. Al menos, no todavía. Federico Galu, así se llamaba el abogado, llegó a la oficina del banco. No se apresuró a entrar, sabiendo que el diablo está en los detalles. Comenzó a caminar alrededor del alto edificio, examinándolo de cerca. Para todos los demás parecía un transeúnte más, pero él sabía con certeza que pronto encontraría algo. Caminó alrededor, se quedó cerca de la entrada, escuchando las conversaciones de los empleados que tomaban breves descansos. Parecía que había encontrado la primera pista. Escuchó que uno de los limpiadores del edificio había muerto la misma noche que Lucas. Los trabajadores que esparcían este rumor estaban horrorizados. Era una maldición sobre la empresa, decían. 2 muertes en una noche, ¿cómo podía suceder eso? Los empleados de la oficina no podían entender, pero Federico sabía con certeza que todo esto formaba parte del plan de alguien. Decidió investigar la muerte del limpiador más tarde. Necesitaba encontrar más pruebas. Piensa, se dijo a sí mismo, mientras caminaba junto a los contenedores de basura locales hasta que un detalle interesante llamó su atención. Al lado de los contenedores había una enorme, incluso gigantesca, pila de papel blanco limpio. Paquetes sin abrir, muchas hojas de papel de alta calidad, sin usar y todavía en su embalaje. Federico sabía por experiencia que en el trabajo de oficina nunca sobra papel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién tiró semejante tesoro? Se dio cuenta de que esta era otra pista y decidió seguirla. Entró en la oficina y comenzó a entablar conversaciones casuales, o al menos eso pensaban sus interlocutores, pero para Federico eran muy importantes. Uno de los empleados se quejó de que acababan de pedir papel. La caja estaba en el sótano, pero estaba vacía. ¿A dónde había ido todo el contenido? El empleado no lo sabía, pero Federico entendió de inmediato. Quedaba por determinar cómo había muerto el limpiador, y parecía que ya había descifrado la mayoría de los detalles.
Llegó el día del juicio, el juicio de Amelia. La desafortunada mujer se sentó en el banco de los acusados, retorciendo sus manos, mientras la principal villana de la familia sonreía astutamente. A pesar de todo su talento para actuar, Raquel no podía mantener la compostura. Pronto, pensó, la empresa estaría en su bolsillo, o al menos eso era lo que pensaba. Lo pensó hasta que el joven abogado, el protagonista de este juicio, abrió la boca. Federico se levantó, listo para presentar sus pruebas. Afortunadamente estaba bien preparado. Examinó a Raquel con una mirada aguda, pensando, no tiene idea de lo que se le viene. ¡Qué ingenua! Presentándose ante el tribunal, comenzó su discurso. No es extraño que las grabaciones de las cámaras de seguridad fueran eliminadas y que nadie sepa quién pudo haberlo hecho, salvo los encargados de seguridad. Miró a Raquel. Curioso, ¿no? La expresión del juez permaneció inalterada. ¿A dónde quiere llegar con esto? Explique su posición. Federico continuó. También es extraño que la oficina acabara de ordenar papel limpio, varias resmas. La caja fue entregada al sótano, pero el papel fue tirado. ¿Por qué pedir papel y luego desecharlo de inmediato? Esto sugiere que algo, o más bien alguien, fue introducido en la oficina en lugar del papel. Raquel saltó de su asiento gritando, ¡protesto! Pero el juez la silenció rápidamente. Parecía que todos los que acusaban a Amelia comenzaban a ver la verdad. Satisfecho con el efecto que había logrado, Federico continuó. Y también es peculiar que una anciana limpiadora muriera esa misma noche. Al parecer, el asesino no esperaba que la pobre anciana fuera sometida a una autopsia, pero yo lo arreglé. Amanda Reis, la limpiadora de la oficina central que murió esa misma noche, fue inyectada con una droga que causó un paro cardíaco instantáneo. Pero lo extraño es que los expertos forenses determinaron que su muerte ocurrió alrededor de las 7 p.m. Sin embargo, fue vista saliendo del edificio mucho más tarde, alrededor de las 11 p.m., para ser más precisos. Este testimonio fue proporcionado por todos los guardias de seguridad. Por lo tanto, podemos suponer que la persona en cuestión no era la limpiadora, sino alguien disfrazado de Amanda. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál es su versión? Raquel Buarque, la hija del fallecido Rodrigo Buarque, no podía aceptar que su padre dejara la empresa a su hijastra. Así que convenció a su hermano para que la ayudara. Le mintió, diciéndole que Amelia les había prohibido a los dos ir a la oficina. Inventó esta pequeña mentira para convencerlo de que necesitaban entrar al edificio sin ser vistos. Para hacerlo, mató a la limpiadora inyectándole una droga que detuvo su corazón, luego robó sus pertenencias y se disfrazó de la limpiadora, Amanda. Además, interceptó la entrega de papel del repartidor, haciéndose pasar por una empleada de la oficina, y luego usó una carretilla elevadora para tirar todas las nuevas resmas de papel en un vertedero lejano, y colocó a su hermano en la caja que originalmente contenía el papel. Le instruyó de antemano que le propusiera matrimonio a Amelia, supuestamente para tomar el control de la empresa de su padre. Pero Raquel tenía sus propios planes. Nadie sospechó que los dos habían entrado a la oficina. Ella estaba vestida como una limpiadora, y empujaba un contenedor de madera contrachapada en un carrito, supuestamente para tirarlo, pero dentro estaba Lucas. Raquel había enviado a su hermano a la oficina de Amelia, y cuando Amelia se fue, lo mató sin piedad golpeando su cabeza con un pesado pisapapeles. Después, salió por la puerta trasera, habiendo obtenido las llaves de la señora de la limpieza. Después de eliminar todas las grabaciones de video mientras el guardia de seguridad salía a fumar, vistió el cuerpo de la pobre Amanda con su ropa habitual sacada de su armario. Por eso los guardias de seguridad pensaron que la anciana debía haber tenido un infarto en la sala, donde se cambiaba de ropa después de su turno. Raquel había engañado a su hermano. Había premeditado este cruel asesinato. De esta manera se desharía tanto de su hermano biológico como de su hermanastra. Amelia sería encarcelada por mucho tiempo, y Raquel mataría personalmente a Lucas. Esperaba reclamar la empresa para sí misma de inmediato. Después de su discurso, Federico presentó todas las pruebas necesarias ante el tribunal. Se hizo justicia. Raquel fue acusada de los asesinatos de la anciana limpiadora y de su propio hermano. Para gran alivio de Amelia, se retiraron todos los cargos en su contra. Estaba libre una vez más. Al salir del centro de detención donde había sido retenida después del juicio y recuperar sus pertenencias personales, Amelia respiró hondo. Libertad,
murmuró, secándose las lágrimas de alegría sin darse cuenta de que Federico se acercaba. «Se siente bien, ¿verdad? Salir y respirar aire fresco. Apuesto a que estás feliz de ser libre ahora», dijo. Amelia sonrió felizmente. «No tienes idea de cuánto», admitió. «Y no es solo que se hayan retirado los cargos. Ahora soy verdaderamente libre. Raquel nunca me dio paz. Me ha atormentado desde que tenía 12 años. Y Lucas, lamento que se haya ido, pero maldita sea. Finalmente cada uno recibió lo que merecía». Solo entonces miró de cerca a su abogado, el hombre que la había salvado y hecho su trabajo profesionalmente. Ella le sonrió y le agradeció sinceramente. Federico parecía aún más feliz que Amelia. Este caso lo había tocado profundamente. «Amelia, ¿te gustaría salir conmigo algún día?». Amelia rió con alegría. «Me encantaría». Federico rió junto a ella, y ambos se alejaron de ese terrible lugar de intrigas y crueldades que habían perseguido a la pobre Amelia durante toda su vida. En ese momento, ella simplemente celebraba la vida y no tenía idea de que caminaba junto a su futuro esposo, quien en un año se convertiría en el padre de un hermoso hijo con ella, a quien, por supuesto, nombraría en honor a su querido padre adoptivo. Espero que hayas disfrutado de la historia corta. Comenta y comparte. Gracias por leer.